Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Pedir perdón, pedir disculpas en principio si hay algún error, porque bueno, yo soy principiante. Es mi primer directo, mi primer en vivo en Instagram como anfitrión, como invitado he hecho alguno, así que pedir disculpas. Hemos hecho alguna prueba, así que creo que en principio tendría que salir todo bien. Gracias también a las personas que lo van a ver en diferido, tanto aquí en Instagram como en YouTube, que es mi plataforma madre, por así decirlo. Así que gracias a las personas que hoy o en cualquier momento, a tiempo real o en cualquier momento, decidan sumarse a este en vivo. Voy a invitar ya a entrar a María José Salazar, que realmente es la invitada, es la protagonista. A ver si el libro tan maravilloso y le dije, María José, yo creo que nos deberíamos reunir, nos deberíamos sentar tú y yo y charlar un poquito y hablarle un poquito a la gente. En este caso, creo que ya está entrando ahí Hola, María. Hola, María hola, José, ¿me escuchas bien? te escucho, pero no te veo. No sé si... Igual me pasa a mí. Yo te escucho, pero Vale, no te veo. vale, Eh, ahora sí, ¿Sí? ahora sí. Si alguien Vale. nos pudiera confirmar si nos ve y nos escucha. Hola Nuria, hola María Jesús, qué alegría, hola José Díaz, creo que es, no veo muy bien desde aquí. Pues Hola estaría Ser bien de que Luz, alguno de ellos nos dijera si nos veis a los dos. Se os ve exacto, a se os los ve. dos. Sí. Gracias Nuria, te quiero mucho. Gracias, gracias, gracias. Vale, pues estaba comentando, se escucha muy bien, gracias, gracias. Si tú lo dices, mm, me lo creo, que eres muy de sonido. Patricia, Pato, encantado de saludarte. Perdóname, María José, pero es que está llegando aquí un montón de gente a la que quiero mucho. Claro. Hombre, Se me va, se me va. saluda. Yo es porque sin gafas no veo muy Me bien, ¿eh? Pero hola a me todos. pasa, Hola, ¿eh? Hola a todos. hola a todos, sí. Hola a todos y ya quedas bien, tú no te Claro. preocupes. Les estaba, les estaba comentando que hayamos dicho de quedar para hablar de este libro, y aquí la protagonista eres tú y la protagonista es este libro. Les estaba agradeciendo la presencia, por supuesto, lo primero, a todos ellos. Y yo te voy a dejar que tú te presentes lo primero. Me parece que es más apropiado que lo haga yo, porque además Uy, el cariño de amigo puede influir. Entonces yo te voy a dejar a ti que objetivamente te presentes y digas cómo yo te te iba a llamas. decir, te iba a decir que te dejo que te influencie y que me Bueno, presentaras tú, pero por si acaso, por si acaso. Cuéntanos, María José, si tuvieras que definirte, si tuvieras que explicarnos por qué estamos aquí en este momento por esto. bueno, yo soy María José Salazar Ujú. y hace pues como unos 24, 25 años ya que inicié mi camino en el mundo espiritual y energético, que es uno de los temas que explico en el libro. Y yo me he dedicado básicamente, bueno, a aprender, a descubrir muchas cosas y también a ayudar a la gente que se iba acercando a mí primero con Reiki, que es lo que aprendí, y después ya se transformó en multiterapia energética, que son las sesiones que yo hago, ¿no? Donde hay un compendio, una mezcla de terapias, de todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, canalizo información y conecto con el alma de las personas y los ángeles, los guías que les acompañan y les doy los mensajes que ellos necesitan saber en cada momento, ¿no? Y bueno, en este recorrido, pues el año pasado me puse a escribir un libro, La fuerza del ser, y bueno, y este libro es el que te llegó a ti y que bueno, gracias a él estamos hoy aquí en esta conversación. Me llegó a mí y le ha llegado a mucha gente y te lo aseguro porque que yo conozca personalmente, te puedo hablar de mínimo 4 o 5 personas. Sí, Así que yo recuerdo ahora. Y que no conozca personalmente, pues quizás otras tantas. Así que ha llegado y mucho. Yo de hecho también te decía que para mí era muy importante y me apetecía un montón dentro de que la protagonista eres tú y la protagonista es este libro tan bonito, pero para mí también es muy importante contar, porque yo creo que enriquece, lo que para mí significó este libro, o lo que significa, porque bueno, ya lo ves, de hecho lo tengo lleno de posts, o sea, es un libro de trabajo. Yo de hecho te decía el otro día que tu libro es como una navaja suiza, porque es una herramienta con muchas herramientas dentro. O sea, no abarca una sola cuestión.
Entonces, a mí este libro me llegó, además es muy curioso, porque yo te conozco a ti desde hace como unos 2 años y algo, Sí, pero cuando un día el universo quiso que yo me enterara de que tú habías escrito esto, y yo dije, pero esta chica yo no la sigo a ella en redes, ¿cómo va a ser? Yo estaba convencido de que yo te seguía. Entonces te escribí y te dije, María José, tú discúlpame, pero es que yo me acabo de dar cuenta de que no te seguía y me acabo de dar cuenta de que has escrito esto, ¿esto qué es? Y entonces ahí ya pillé yo toda la carrerilla del mundo y aparte de empezar a seguirte, me pillé el libro. Cuando ese libro llega a mí, yo estaba en un punto energético bajísimo, no anímico, que a mí me parece importante distinguir, o sea, sí, anímicamente no, pero energéticamente estaba bajísimo, estaba muy agotado, estaba muy cansado. Conforme iba leyendo ese libro, me iba dando cuenta, para mí fue como las piezas que estaban ahí dando vueltas, por qué o para qué estaba yo en esa situación, qué es lo que no estaba haciendo tan bien para que yo llegara a esa situación. Y significó un despertar tremendo, porque me di cuenta de algo, bueno, no me di cuenta, ya lo sabía, pero me confirmó, me ratificó algo que yo ya, eso que ya sabía, y que era que yo tenía que actuar de otra manera, proceder de otras maneras. Y eso cambió totalmente mi visión de mi trabajo, mi visión de mi mundo personal, mi visión de cómo veo la espiritualidad, etcétera. Entonces, yo te digo, si para mí, que soy una persona que en teoría también llevo mucho tiempo en este mundo y todo eso, fíjate de todo lo que me ha servido, figúrate lo que, lo que le puede ayudar a una persona que esté menos, ¿cómo te diría yo? No me gusta usar la palabra, en otro nivel de conciencia, que esté más abstraída por la 3D, por la rutina, y que de repente se pueda sentir mal, se pueda sentir desconectada, ¿no? Y diga, ¿qué me pasa? Entonces empieza a leer esto y se da cuenta de que hay todo un mundo espiritual, energético, al que quizás no le ha estado poniendo atención y por eso ha acabado, quizás de otra manera, pero ha acabado un poco como yo. Les cuento todo esto porque a mí una de las cosas que me gusta mucho, me gusta todo el libro, pero una de las cosas que más me gusta del libro de María José es que tiene para todo el mundo. Da igual en qué punto te encuentres tú, tiene para todo el mundo. O sea, te va a enseñar mínimo una cosa, mínimo una. De todos los capítulos, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, de todos los capítulos mínimo uno te va a servir. Y yo estoy seguro de que más de uno. Entonces, para mí es importante, aparte de a mí me gusta mucho apoyar el trabajo de la gente, de los amigos, aunque no sean amigos también, soy muy de compartir, pero me parece súper importante además eh, por la experiencia que supone para ti. Y ahí vamos a ir ahora, si tú me lo permites, claro. porque aquí tú te abres en canal, aquí se ve a María José, incluso aunque no la conozcas, la vas a conocer. Y eso no se puede no se puede simular, no se puede recrear, ¿no? Eso la persona lo tiene o no lo tiene y tú lo tienes. Yo quisiera que empezáramos hablando del primer capítulo, que de hecho es muy significativo el nombre, una semilla germina donde menos lo esperas. Cuéntanos Sí. a qué viene eso, por favor, porque se pueden sorprender mucho. Sí, mira, eso fueron mis inicios en este mundo, pero yo ahí en ese punto todavía no sabía que ese iba a ser mi principio, por eso el título, ¿no? Una semilla germina donde menos te lo esperas. Yo me apunté a un curso de informática y ahí O sea, material, racional, nada que ver, sí, sí. químico. Yo no conocía nada del mundo energético, del mundo espiritual, ni iba buscándolo. Y en ese curso de informática, pues mis compañeros nos pusieron de 3 en 3, pues era un chico y una chica, y entre ellos hablaban de espiritualidad. Y yo, además, decía qué cosas más raras que dicen, Qué hay que ver interesante. lo que hablan siempre, y no me enteraba de lo que decían, ¿no? Y bueno, a raíz de ese curso de informática, después hicimos las prácticas en una empresa donde casualmente, que no fue casualidad, me tocó hacer las prácticas con la chica que me acompañaba en ese trío que habíamos hecho en informática, y ella se encargó de hablarme 8 horas al día de Reiki, de energías, de chakras, y yo a veces, yo le decía a ella, es que de verdad que a veces no sé lo que me dices. Y ella venga a hablarme, ¿no?
y la vida me llevó, no sé si quieres que explique cómo se desenlazó, cómo fue el desenlace de este capítulo, ¿no? Por Pero, sentir, yo creo que sí. sí, bueno, pues, bueno, yo en realidad, después de hacer este curso, mi hijo, que en ese momento era pequeñito, él empezaba a tener percepciones, visiones, sentía, intuía, y yo no sabía qué le estaba pasando al niño, Mm, porque, mm, bueno, porque yo era ajena a todo este mundo. Y buscando ayuda para ver cómo lo podía ayudar, una persona que me hizo a mi Reiki me habló de otra persona que hacía cursos de Reiki, que tal vez yo tenía que hacer un primer nivel de Reiki para ayudar a mi hijo. Y me resistí un poco, pero cuando fui a buscar a esa persona, mi sorpresa fue mayúscula, porque ya de todo esto había pasado como un año, cuando abre la puerta esa persona y me encuentro con mi compañero de informática, el que me hablaba de Reiki y de energías. Y ese fue mi profesor de Reiki. Por eso Fíjate el que título, lo ¿no? tenía, ¿no? Sí, cómo la vida me hizo dar un círculo total hasta que volví a llegar al punto donde me encontré con esa persona con el que Ujú, inicié el curso de informática. ujú. Como dice aquí María Jesús, donde menos te lo esperas. Sí, Y es que es así, tal cual, sí, porque tú ibas buscando una formación, una información para tu vida personal, para tu trabajo, pero que para nada estaba relacionada con esto ni intención que tenías, ¿no? Y a mí eso me llamó mucho la atención porque ahí lees a una María José un poco cabezona, un poco que le marcan las señales, que eso nos pasa a todos, ¿no? O nos puede pasar a todos, que les marcan las señales, que no sé qué, pero yo entendí, y un poco creo lo que tú has comentado ahora, que por amor a tu hijo, el amor fue el que hizo que te abrieras a ese mundo y dijiste, bueno, pues si yo tengo que hacer esto para ayudar a mi hijo, pues indudablemente lo voy a hacer. Y fíjate todo lo que eso ha traído luego, en todo lo que eso ha desembocado, sí. ¿no? Sí, sí, yo tengo claro que eso fue el resorte que a mí Ujú, me impulsó a entrar en este mundo, porque yo no conocía para nada, es que realmente yo te diría que no sabía ni que existía, o sea, era ajeno ujú. totalmente a mi vida. Entonces, yo creo que mis angelitos y mis guías dijeron, a esta chica o le damos fuerte o no lo ve. Y la Claro. manera de ponérmelo por delante era con una necesidad de mi hijo que Ujú, yo quería solucionar, y la ujú. única vía que veía al final fue pues hacer terapia, ¿no? Hacer terapia para ayudarlo a él, pero Sí, realmente lo estaba haciendo para mí, aunque en ese momento yo no lo sabía. claro. Yo seguía insistiendo, no, no, yo hago este curso para ayudar a mi hijo, porque a mí esto no me Sí, gusta. Yo hago exacto. este curso para ayudar a mi hijo, y al final realmente fue para mí, ¿eh? Claro. No, no fue para él. Para ti y por resorte o por asimilación para todas las personas con las que después tú has trabajado como Claro, terapeuta, sí, como sí, sí. formadora también, y para todas las personas que después hemos llegado a tener este libro. Yo siempre digo, María José, que todos somos herramientas en las manos de Dios. Y Dios es el gran cantero, es el gran arquitecto, y Él se encarga de utilizar la herramienta adecuada, a la persona adecuada, a la forma adecuada. Lo que pasa es que nosotros, pues eso, no lo acabamos de ver, ¿no? Pero es parte del aprendizaje, como tú bien dices también en tu libro, ensayo-error, es Eso. una forma de aprender y bueno. Y a mí, yo ya te digo, del libro, yo recomiendo mucho, mucho, mucho que se lo compren, eh, porque es súper interesante y yo hablaría de todos los capítulos del libro, pero sí diría o sí me gustaría señalar uno que a mí me llamó mucho la atención. Hay un regalo dentro del libro, además, tienen que saberlo. Bueno, el libro en sí es un regalo, de verdad, es una inversión en tu alma, es un regalo leerlo y es un regalo trabajar con él. Pero aparte hay un regalo literal dentro del libro, muy bonito. Yo lo llevo usando desde que lo empecé a leer, desde que lo leí, de hecho. Además fue muy curioso, yo te lo conté, porque cuando este libro llegó yo estaba como muy cansado, como comentaba antes, y yo te decía, mira, me acaba de llegar, pero yo lo voy a empezar a leer el fin de semana. ¿Qué va? Yo lo empecé a leer con la misma y ya me enganché, ya no pude parar. Me gustaría que nos hablaras mucho del tema, bueno, mucho que nos hablaras, me gustaría mucho que nos hablaras, María José, del tema de arquetipos y símbolos. A mí, Sí, a
eso me resonaba, lo de los arquetipos, quizás sobre todo por el tema del tarot, que lo tengo más trillado, pero me gustaría que tú hablaras de cómo trabajas con eso y qué se puede encontrar una persona que acceda, ya sea directamente por ti o ya sea por medio del libro, con ese tema, arquetipos y símbolos. ¿Qué es esa maravilla? ¿Qué es esa Sí, herramienta? mira, los arquetipos son unas Ujú, figuras geométricas que resuenan con nuestras capas áuricas, es decir, con nuestra energía, que es parte de todos. Todos tenemos aura, todos tenemos ujú. energía. Pues esto es una terapia que yo en su momento aprendí, también llegó a mí de forma sin buscarla. Una persona, bueno, una amiga mía se había apuntado a ese curso y el día de antes me dijo: María José, creo que queda una plaza. Ven si quieres y haces este curso que te va a gustar. Tu Bueno, plaza. yo hice ese... Sí, sí, Era era mía, apuntado. porque esto era un viernes y el curso empezaba el sábado, así que Ajá. era el día de antes y fui a hacerlo. Entonces me pareció una técnica muy interesante, pero la verdad es que era para mi gusto, demasiado larga de Ujú. implementar esta técnica en la persona, ¿no? Como explico en el libro. Eh, Ajá. se necesitaba como 2 horas para poder armonizar una persona y a mí me parecía que era demasiado extenso, ¿no? Ajá. Demasiado, a mí me resultaba incluso cansado. Entonces, lo que ocurrió es que por esa época yo ya empecé a canalizar símbolos, yo veía unos dibujos y los canalizaba, los dibujaba en mis libretas Ujú. y lo iba dejando allí, bueno, guardaditos. Tampoco sabía muy bien qué tenía que hacer con esos símbolos, ¿no? Hasta que Ujú. pasado el tiempo supe, porque bueno, además lo canalicé, me lo dijeron mis ángeles, que yo debía crear un curso de arquetipos juntando esos símbolos a los arquetipos y creando como un sistema nuevo de arquetipos que Ujú. sintonizara más con la energía nueva que estaba entrando en la Tierra. Y así fue como, bueno, después de muchas dudas, de mucho practicar, porque la verdad es que yo antes de dar algo a mis alumnos, me gusta haberlo practicado yo y experimentado. Entonces, en Ujú. el libro también explico, ¿no?, cómo lo empecé a practicar por mi cuenta y al final creé un curso donde hay 3 o 4 arquetipos tradicionales y después están algunos de los símbolos que canalicé Ujú. y con ese conjunto que yo creé de arquetipos y símbolos se puede armonizar la energía de una persona y recibir información de ella muy valiosa para la persona Ajá. en cuestión en 10 minutos o en menos. Puedes saber Ujú. cómo está esa persona. Bueno, hago así porque se llama, ¿no? Hay un arquetipo que tú dices, llamo el etérico de Ajá. los datos de la persona, el etérico, el emocional, y entonces tienes aquí la energía de la persona y puedes sentir y percibir cosas de esa persona y después armonizarla con esos símbolos. Ujú. Entonces, cuando yo escribía el libro que expliqué en este capítulo cómo había llegado hasta aquí, sentí que debía entregar uno de esos símbolos pues a todo aquel que leyera el libro, ¿no? Entonces, dejarlo en el libro. Y así es como os he puesto un símbolo de regalo para todo el que compre el libro para que lo podáis usar. Es un símbolo que es protector, Ujú. muy, muy protector, muy Ujú. fácil de hacer. Sí. Bueno, tú, Juan, lo puedes decir, ¿no? Porque yo, claro, lo he usado mucho, pero por ejemplo, para ti, que fue de nuevo, pues nos podías decir si te resultó sencillo hacerlo o no, porque yo creo que lo es, muy sencillo y muy Para mí, potente. sí, aparte de la sensación tan bonita que tienes cuando lo llevas a cabo, para mí que soy un pelín torpe, ¿No? hasta para mí es súper. Sí, es verdad, no pasa nada. Hasta para mí es súper sencillo. Sí, porque mi espacio temporal o mi forma de ver el espacio es muy particular, ¿no? Cada uno tiene su visión. Entonces, hay cosillas que me cuesta visualizar o imaginar o lo que sea, o proyectar. Y este símbolo es súper sencillo, súper bonito. Y además yo lo implemento
cuando me voy de casa se la encomiendo al Arcángel Miguel y además hago el símbolo, por ejemplo. Sí, O cuando veo a alguien en la calle, una personita, un animalito que yo siento que lo puede requerir, siempre, por supuesto, pido permiso y digo si es correcto y perfecto, que esto es una cosa muy bonita que tú cuentas en tu libro también, lo de no interferir, ahora vamos a ir un poquito ahí, porque a veces con buena fe, ¿verdad? Podemos liarla un poco parda, ¿no? sí, sí. Entonces yo siempre que veo a alguien que creo que puede, siempre digo, con permiso, Diosito, si es correcto y perfecto, y ahí lo lanzo. Y es muy bonito, es muy efectivo, es muy sencillo de hacer y además se te queda muy buen cuerpo. Tengo que Sí. decírtelo, se te queda una sensación muy bonita. Ujú. Sí, es un símbolo muy agradable. Sí. Además, yo lo veo en movimiento. Bueno, Ujú. también decir, porque a veces expresarlo por escrito puede ser Ajá. más un poco complicado para que la persona que lo lee lo comprenda, ¿no? Pero es trazarlo de un solo trazo. O sea, Ujú. si quieres lo hacemos. O sea, se pone la mano dominante, la que tú controles mejor, y el símbolo es trazarlo un círculo, el otro y luego el infinito o las alas y activarlo al lado, al lado, al lado, o bien si te lo pones a ti, al lado, al lado, al lado, ¿no? Y es trazarlo de un solo trazo, que es muy, muy, muy fácil. Bueno, de hecho, todo el que se compre el libro lo va a tener y lo va a ver, es muy sencillo, pero es hacerlo de un solo trazo y ponerlo, y es muy protector, como tú dices, incluso para proteger las ventanas de nuestra casa, la puerta de entrada. Si alguien hace una limpieza energética en casa, poner después el alado nos lo protege, o incluso cuando nosotros mismos nos protegemos Ujú. con nuestra bolsita de protección o la manera que cada uno sienta, te puedes poner el alado y va a hacer que esa protección sea más potente, más duradera, más eficaz. Incluso con el simple alado, bueno, simple, que no es Ujú. simple, pero que haciendo este símbolo ya te crea una potente protección. Sí, Así que es muy, a mí me gusta mucho el a mí símbolo. me gusta mucho, muchísimo, lo súper recomiendo. Y además, en mi caso personal, no sé, supongo que esto va en cada uno, ¿no? Pero a mí es que se me pone el vello de punta cuando va, como una sensación muy bonita, como que alguien te responde, ¿no? Digamos, o sea, esa energía bonita, poderosa, amorosa, te está diciendo, venga, vale, ahí estamos contigo. Eh, Hablando de eso, hay una cosa también muy bonita en tu libro, de la que yo soy muy fan, que son los decretos. Y además tú dices una cosa muy importante respecto a eso, que yo siempre he creído, y es que todas las palabras en verdad son decretos. Hay decretos que son intencionados para algo en particular, o hay decretos que tienen que ver con una situación en particular, pero el otro día, de hecho, leí una frase, un concepto que me gustó muchísimo, que es lenguaje generativo. El lenguaje genera, el lenguaje crea, el lenguaje hace. Lo que haga depende de la calidad del mensaje, del lenguaje, obviamente. Si tú emites un lenguaje de alta vibración, pues crearás algo de alta vibración. Si es al revés, pues al revés. Entonces, aparte de todo, tienes un montón de decretos súper bonitos en el libro, pero también es, porque lo bonito de esto, yo creo que el título tiene mucho que ver con eso, que es la fuerza del ser, es que el libro lleva, para mi entender, a la persona a experimentar por ella y a buscar la fuerza de su ser. Tú le estás dando pautas, tú le estás dando herramientas, pero por ejemplo, en el caso de los arquetipos, de los decretos, perdón, que estamos hablando, a lo mejor tú le pones una lista y hay alguno que con la persona no resuena con él. Tú le muestras un poco cómo puede crear el suyo. Fíjate el poder que tiene eso. Crear tu propio Sí. decreto, tuyo propio, ¿no? Entonces eso me parece súper bonito, no sé, entiendo que sí, ¿verdad? Que hay algunos decretos que son como muy tuyos también, muy personales, ¿no? Aparte de los quizás ya conocidos, de yo soy salud o Sí, yo soy amor, etcétera. Y yo creo recordar que leí alguno que dije, este a mí me resuena mucho, que este es parido por ella, ¿sí? sí, sí. Además, bueno, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que los decretos es todo lo que verbalizamos, Ujú, pero también, Juan, lo que pensamos. Porque a ujú, veces pensamos que para hacer un decreto hay que verbalizarlo y los pensamientos también son decretos.
Entonces, tenemos que tener cuidado lo que verbalizamos y cómo pensamos, muy importante, ¿no? Y luego lo que decías, pues sí, yo en el libro he intentado, aparte de poner 15 o 20 decretos que, como tú dices, están muy a la orden del día y se pueden encontrar en cualquier sitio, pero también animar a la persona que lee el libro a que cree los suyos propios. De hecho, en el libro hay un espacio en blanco y que lo bonito es que la gente ahí escriba y se anime a hacer sus propios decretos, ¿no? Hay ejemplos también, pues, de cómo yo en un momento yo necesité un decreto que me salió de forma espontánea, que era soy libre, soy fuerte, soy libre, soy fuerte. Y yo recuerdo que iba caminando por la calle y con cada paso que daba, para mí era una forma de repetirlo, ¿no? Yo daba un paso y decía soy libre, soy fuerte, soy libre, soy fuerte, soy libre, soy fuerte. Y todo el recorrido que hacía caminando iba diciendo ese decreto mentalmente, porque iba por la calle, pero iba haciéndolo, ¿no? Y a mí me ayudó mucho porque en ese momento ni me sentía libre, ni me sentía fuerte. Y por eso era el decreto que realmente resonaba en esa etapa de mi vida, ¿no? Conmigo. Y hizo que mi actitud cambiara, que mi forma de comportarme ante las circunstancias que estaba viviendo cambiaran y que me empezara a sentir libre y fuerte, ¿no? Y por eso digo que cada uno es importante que cree su propio decreto, su propio mantra, porque a veces está muy bien hacer, pues, no sé, soy una persona próspera y abundante, pero es que a lo mejor en este momento de mi vida yo necesito decir, no sé, yo soy una persona extrovertida, ¿vale? Porque lo que tengo que trabajar es eso, ¿no? Mi timidez. Entonces, cada uno de nosotros deberíamos pensar qué voy a trabajar en este momento de mi vida y qué decreto es el que resuena conmigo. Y ese va a ser el mejor para ti, sin duda. Claro, es lo que tú requieres en ese momento y bueno, es verdad, hay cosas genéricas que siempre vamos a requerir, la salud y todo eso, claro, pero en el tránsito de la vida hay cosas que requieres puntualmente y es interesante que te focalices en eso. A mí ese capítulo en particular me parece que, bueno, todos están muy bien, de verdad, me encanta, pero ese en concreto me gustó mucho por cómo explicas, perdón, la trascendencia del decreto, como tú dices también, tanto lo que se verbaliza como lo que no, y que quizás muchas personas pueden descubrir, no lo sé, pero pueden descubrir, anda, que yo puedo hacer mi propio decreto. O sea, vuelvo a lo mismo, empodera, le da la fuerza al ser. Y de hecho, y una cosa que también me gusta mucho que tú dices, y que yo también lo digo muy a menudo, es que no te creas nada porque yo te lo cuente. O sea, no te leas el libro y digas, vale, ahora voy a leerme el libro y voy a empezar a aplicar todos los capítulos, todo lo que dice, porque como me lo dice María José, pues tiene que ser verdad. Oye, si no resuena para ti, no es verdad. O sea, será verdad para ti, María José, o para mí, pero no será verdad para esa persona, ¿no? Y esto es muy importante. El libro tiene mucho para mí esa honestidad, esa transparencia de decir, yo no te vengo a vender nada, yo te vengo a hablar de mi experiencia, de lo que a mí me ha servido y, oye, pues si te puede servir a ti, genial. Como por ejemplo, una cosa que también me llama mucho la atención, porque es algo donde a mí me cuesta más moverme, el mundo de los sueños. Tú ahí yo siento que tienes, no sé si ha sido algo desarrollado y en su momento también te costaba más como a mí, pero tienes como una facilidad muy grande, ¿no? Para canalizar o para recibir información a través de los sueños, porque cuentas una serie de experiencias muy curiosas ahí en ese capítulo. Sí, además yo he puesto ahí una serie de unos cuantos, que también llegó un momento que pensé, María José, porque os hubiera puesto todos los sueños, ¿no? Pero claro, a lo largo de los años tengo muchas libretas, porque además me parece importante que la gente, bueno, que todos los que nos escuchan aprendan o empiecen a distinguir entre lo que es un sueño mental, del caos de nuestra mente, del día a día, que todos hemos tenido sueños que te despiertas y dices, oh, madre mía, no tiene ni pies ni cabeza, o qué agobio en el sueño. Esto es un sueño mental. Pero después también es verdad que nuestros guías, nuestros ángeles, nuestra alma, a través de los sueños, cuando estamos durmiendo, ellos
pueden conectar más fácilmente con nosotros que cuando estamos despiertos. O cuando estamos despiertos nos ponemos barreras, límites, incredulidades, normas que nos han inculcado. Y durmiendo, ellos tienen más facilidad de llegar. Entonces, a través del sueño nos pueden dar mensajes. Hay gente que tiene mensajes premonitorios que se cumplen literalmente, pero esto no es lo genérico. Normalmente los mensajes después hay que interpretarlos. Y yo siempre digo que no interpretarlos con el libro de los sueños, porque eso no nos va a servir. Tienes que interpretarlo con tu sentir. Yo lo que hago es, cuando tengo un sueño de estos, lo escribo en mi libreta, tal cual lo he soñado, pum, pum, y cuando termino, debajo pongo sensación. Y ahí escribo la sensación que he tenido al vivir eso, ¿no? Pues yo digo vivir porque son sueños tan reales y tan vívidos que más que un sueño te parece que es una experiencia que estás viviendo. Sí. Pongo la sensación y después debajo dejo un hueco para la resolución. Porque muchas veces cuando pasan 2 meses, o 1 mes, o 3, o medio año, te ocurre eso que tú viste en el sueño o la sensación que tú tuviste del sueño, ¿no? Y es muy bonito luego cuando miras atrás y dices, anda, esto que soñé y la sensación que tuve después me pasó. Igual no literal. Incluso a veces las personas que soñamos no tienen por qué ser después con quien te ocurre. O sea, yo puedo soñar que voy contigo al cine, o sea, me lo invento, y a lo mejor después voy al cine con otra persona, con mi hija. Pero lo que tuve, o sea, lo que vi en el sueño ocurre. A veces los personajes se cambian. Esto es importante también que lo sepamos, ¿eh? Es decir, tú puedes ver, por lo que te he dicho, verte a ti porque nuestras energías sintonizan mucho, pero a lo mejor después esa circunstancia me ocurre con otra persona. Y sí que es verdad que puse los sueños que me parecieron más significativos, ¿no? Algunos tienen resolución muy rápida, como uno que puse con una amiga mía, que la iba a ver después de 15 años que no nos habíamos visto. No sé si lo recuerdas, ¿no? Que soñé con su madre. Sí. Igual bueno, no sé si te viene, pero una amiga mía que hemos estado 15 años sin vernos y la reencontré, hablamos, quedamos y el día de antes de verla soñé que estábamos en una reunión familiar y que estaba ella también, mis hijos y demás. Y mi amiga me decía, ahora va a venir mi madre, es su cumpleaños, cuando venga le vamos a cantar el cumpleaños feliz. Y yo le decía, vale, todo esto en el sueño. Y entonces veo venir una señora muy mayor, muy delgadita, muy consumida, y yo no la reconozco, porque yo a su madre la conocí, bueno, claro, 15 años atrás o 20. Y ella me dice, es mi madre, vamos a cantar el cumpleaños feliz. Y todos le cantamos el cumpleaños feliz y ahí se termina el sueño. Y cuando yo me desperté por la mañana, tuve la sensación de que la madre de mi amiga o estaba muy enferma o bien había fallecido, porque yo la vi como muy demacrada, muy... Y cuando me encontré con ella y estuvimos hablando y poniéndonos al día, le dije, oye, mira qué me ha pasado, he soñado esto. Y ella se quedó muy parada y me dijo, bueno, 2 días atrás, me parece, hubiera sido el cumpleaños de mi madre. O sea, 2 días antes del encuentro fue el cumpleaños de su madre. Y su madre había fallecido hacía unos años. Sí. Entonces, fue como muy impactante, ¿no? Porque era, fíjate, el día de antes de verte, yo 15 años sin saber nada de ella, no sabía que su madre había fallecido. Y la noche de antes, en sueños, su madre vino. Yo tengo claro que vino y vino a decirme, ha sido mi cumpleaños, ¿no? Y cuando se lo dije a ella, pues también le impactó mucho. Fíjate qué conexión, ¿no? Sí. Cómo llega esa información que además también puede ser, y tú también lo cuentas de hecho, sueños en los que te dan información para ti, sí. Personalmente ya, para tu propia evolución, sí. Que bueno, lo que tú dices también, los sueños son metafóricos, normalmente no son literales, a veces sí, a veces sueñas y es tal cual, pero muchas veces son metáforas y utilizan personajes y demás, pero es un área muy bonita que tu libro invita a explorar. Ese sueño en particular a mí me pareció
súper emotivo, la verdad. Me imagino la cara de tu amiga, ¿no? Porque, claro, Sí. que te cuenten eso es como, ¿cómo puede ser, ¿no? Es como estas cosas que por muy abierto que estés, de hecho, que no sé si es el caso de ella, pero por muy abierto que estés, nunca te deja de sorprender. Sí, sí, a mí también me siguen sorprendiendo, ¿eh? Yo es cada vez que tengo un sueño de estos, y yo quiero que no me deje de sorprender, ¿eh? Porque es Sí, como claro, la también. magia, ¿no? De todo Ujú. esto, el decir, y cada sueño es que son muy impactantes porque son sueños súper reales. Y yo a veces digo, no estoy durmiendo, Ujú. estoy experimentando en otro plano, porque Ujú. ves solo, o sea, ves olores, no, sientes olores, Lo siento. ves colores, percibes, sientes el tacto si tocas a una persona en el sueño. Entonces, son tan, tan vívidos, tan reales, que tú Ujú. sabes que eso ha sido algo más que un sueño. Y Ujú. también es una forma de canalizar. Yo creo que es importante que la gente sepa que soñando, durmiendo, también se canaliza. Y es tan válido como una canalización despierto. ¿Sabes? Sí, Que y podemos quizás es más, recibir. claro, y quizás es lo, no sé si decirte lo más habitual, ¿no? Porque soñar, en Porque, principio soñamos todos, claro, ¿no? soñamos todos y al dormir muchas de Ujú. nuestras barreras que nos impiden conectar Sí. con seres de otra vibración es como que se quedan más en abierto, quitamos nuestros frenos y entonces esa Ujú. información puede llegar más fácil. Por eso también mucha gente cuando pierde a un ser, a un familiar, a un ser querido que fallece, Ujú. casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, sueñan con esa persona. Pues yo Ujú. he soñado con mi madre que falleció y me dijo que estaba bien, o un amigo mío que tuvo un accidente, lo he visto en sueños, porque Ujú. es la manera más fácil que tienen de llegar a nosotros. Ujú. Y es también como, claro, estás más en el ser, estás menos en el ego, ¿no? Estás más conectado a tu ser realmente. Entonces, a esos seres que ya no tienen ego, en principio entiendo yo, ¿no? Sí, sí, Yo también estoy aprendiendo claro, mucho. la mente, claro, representa que al no estar tan en activo, por lo que decimos, tus frenos, tus limitaciones tampoco, es como que tú te quedas, bueno, más conectado, como tú dices, es como que tus antenitas quedan más abiertas y entonces ellos pueden conectar más fácil. Y esto además podemos decretar todos, soñar, Ujú. ¿vale? O Ujú. sea, hablar con nuestros ángeles y decirles que estamos dispuestos y abiertos a recibir mensajes en sueños es una muy bonita manera de empezar a conectar con Sí, ellos. es un trabajo acumulativo, porque igual no te pasa el primer día, o sí, Oh, claro, al día bueno, sí, pero sí, claro. Depende, yo entiendo que depende del abierto que estés y una serie de cosas, sí. pero al final llega. O sea, si tú lo De pides, hecho, al sí final llega, llega. llega. En el libro hay un ejercicio que os Ajá. explico también cómo hacerlo. Paso a paso, pues por la noche antes de ir a dormir, cómo tienes que ir haciendo, pues para hablar con tus ángeles y para conectar y que te den mensajes en sueños. Qué bonito. Es un trabajo, ese en particular a mí me llama mucho la atención porque yo soy muy fan de los ángeles y es un trabajo, ese tengo que decirte que ese aún no lo he probado, no me ha dado tiempo, pero es un trabajo muy, muy recomendable. Y hubo una cosa que a mí me llamó mucho la atención, María José. Yo ya venía sensible al tema de estar al servicio ¿Sí? y me había leído un libro que hablaba de la superación, perdón, de nivel, de la elevación de nivel a nivel humano nuestro, a nivel personal y a nivel de la Tierra, ¿no? De subir de tercera a cuarta o a quinta dimensión, que además eso a mí me costó la vida entenderlo, porque no entendía bien cómo funcionaba ese tema. Y entonces cayó en mis manos un libro que súper recomiendo, que se llama La Ley del Uno, material de Ra. Es súper difícil de conseguir en papel, si alguien lo consigue, por favor que me lo diga, pero lo tienen por ahí en PDF. Y en ese libro se habla de justamente estar al servicio. Y en tu libro hablas de, la terminología exacta es SAU y SAR, seres al servicio de uno mismo, SAU, y seres al servicio de los demás, SAR. Me gustaría que nos desarrollaras eso un poquito, porque has estado muy lúcida en muchas cosas, pero yo creo que ahí, esa para mí fue la guinda.
¿Cómo llegó eso a ti de Sau y de Sa? Bueno, pues esto llegó canalizado también, o sea, todo en mi recorrido por este mundo es muy autodidacta. Yo he tenido que ser, no por gusto, porque a mí me hubiera gustado encontrar maestros. Yo soy muy buena alumna. Ya, Yo me siento con mi libreta, mi boli y que me expliquen, ¿no? Claro, como esa es mi forma fácil de aprender, no me la han puesto así. Yo he tenido que aprender practicando, canalizando, experimentando, equivocándome, volviendo a probar. Y una de la información que me empezó a llegar y que además pude ver, porque claro, yo también he aprendido mucho con las sesiones, con la gente que ha venido, pues practicando, o sea, poniendo las manos, me ocurrían cosas nuevas que yo no había visto antes y ujú, yo ahí después iba recibiendo información. Y una de esa información que decía, pues, era que no todos los seres de alta vibración trabajan de forma altruista. ajá, Los seres SAT sí que trabajan de servicio, ayuda a los demás, es decir, sin pedir nada a cambio. Yo te ujú, ayudo a ti, tú ayudas a otra persona y esa otra persona mejor me ayuda a mí y todos al final vamos a recibir esa ayuda y esa colaboración, pero no pedimos nada a cambio. Y en cambio hay otros seres que pueden ser tanto de alta vibración como de baja vibración que trabajan en el servicio a uno mismo. Eso quiere decir que yo voy a hacer cualquier cosa para conseguir lo que yo quiero. Y esos seres normalmente lo que quieren es nuestra energía, se alimentan de nuestra energía y para conseguirla nos van a manipular, nos van a engañar, van a intentar que le demos nuestro consentimiento para engancharse en nuestra energía y quitarnos, bueno, ellos se alimentan de esa energía, es su alimento y nosotros tenemos energía. Entonces, a mí ujú, también me costó mucho, yo tenía la idea, no sé si decir idílica, de que todos sí, los seres de elevada vibración, todo lo que ujú, nosotros podemos considerar ángeles o ujú, seres que están más elevados a nosotros, iba a decir superiores, pero bueno, en una sí, vibración más elevada, tenían que ah, ser amorosos y ajá, descubrir que no, que hay ah, seres que pueden estar en una dimensión más elevada y no ser tan amorosos, sino que trabajan hacia su propio provecho, a mí me impactó mucho. Y por eso quise compartirlo, pues para que la gente lo supiera, ¿no? Y supiéramos también un poquito cómo protegernos de estas entidades. eso es súper importante. A mí me abrió un mundo, primero porque me ayudó a ser más consciente de la importancia de intentar, hombre, como ser humano, ya sabemos que nos vamos a equivocar, pero intentar estar más en el SAT que en el SAU, ¿no? Claro, Eso por un lado, que ya te digo que yo ahí venía bastante sensible al tema. Pero por otra parte, lo que tú acabas de decir me parece súper importante de entender que un ser SAO, un ser que busca nuestra energía, pueda ser el pino puente para conseguirlo. Te puede camelar. De hecho, sabemos, ¿no? Que hay seres que se hacen pasar por seres fallecidos tuyos, por ejemplo, sí, cuando no sí, lo son. Pero ellos dominan la materia, ellos no tienen ningún problema en pasar por una señora, por un señor, por un animal, por lo que sea. sí, Y eso, a mí eso me llamó muchísimo la atención porque además luego hay otro capítulo que también es muy bestia en el buen sentido, que es el de la reencarnación y de qué pasa cuando trascendemos, qué pasa cuando estamos trascendiendo y qué pasa cuando nos encontramos con seres que supuestamente nos están diciendo, bueno, ve por aquí, ve por allá, ve sí, hacia la luz Caroline y todo eso, y en verdad puede ser que nos estén queriendo engañando. engañando, exacto. Sí, Y a mí sí, eso es verdad que es un concepto que había escuchado, tenía una amiga que era muy, ella hablaba mucho de los arcontes, creo que son, de esos seres que se alimentan de que, o que les interesa que volvamos a bajar aquí, aunque yo en principio no tenga por qué bajar, sí, ¿no? Son conceptos que a mí, eso me explotó mucho la cabeza y que tú lo sacaras, además, en el libro, que tú lo sacas en el libro, me parece súper importante porque tenemos esa, o podemos tener esa visión, como tú dices, idílica, de que el mundo espiritual es todo luz, o de que en esos momentos solo se manifiesta la luz, y no.
Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de ese planteamiento tuyo, de cómo identificar realmente. Yo creo que, lo hablamos el otro día, hay que estar muy preparados para la muerte en todos los sentidos, sobre todo Sí, mentalmente, emocionalmente, socialmente, culturalmente. Nosotros aquí no tenemos esa suerte, ¿no? Como lo pueden tener en Oriente o en otros lugares del mundo, donde la muerte se ve de otra manera. Nosotros la esquivamos, nosotros la rechazamos, que yo creo que es lo peor que podemos hacer. claro, Pero bueno, supongo que es un claro, trauma muy doloroso. Sí, es un trauma y es un fracaso. Yo recuerdo una vez que escuchaba una entrevista a una persona que trabajaba creo que eran paliativos en un hospital, y ella sí, decía, es que yo no entiendo por qué los médicos ven la muerte como un fracaso. O sea, la muerte es un proceso natural, y por muy buen médico que tú seas, tú no puedes impedir que, llegado el momento, eso no es un fracaso. Un fracaso sería una desatención, una mala práctica, pero nuestra cultura es como negar la muerte a toda costa, ¿no? Entonces, lo digo por eso, tenemos que estar muy preparados para irnos, que además yo creo que tiene que ser un momento, bueno, no creo, es un momento único, ¿no? Te pasa una vez en la vida. sí. Eh, En pero cada ¿qué vida. pasa en cada vida, claro, Sí. en cada vida? Pero ¿qué pasa, María José, cuando llega ese momento y tienes no sé si llamarlo la mala suerte, de encontrarte con un SAO, con un ser ahí que quiere engañarte? ¿Cómo actuar ahí? O cómo, más que cómo actuar, cómo identificar eso. ¿Cuál es tu propuesta? Sí, mira, yo creo que lo primero es, como tú bien decías, el estar consciente, es decir, a lo largo de nuestra vida, Ujú. bueno, vida, ¿qué es vida y qué es muerte? ¿Eh? Sí, Porque para mí después de la muerte continúa la vida, sí, tan solo es una transición, igual que el nacimiento, ¿eh? El sí. nacimiento también es una transición y la muerte es Ujú. otra, y vivimos antes y vivimos después, pero mientras estamos aquí encarnados, vamos a decir, Ujú. sería bueno, importante o interesante que Ujú. empecemos a ver la muerte de otra manera, ¿no? Y a tener conciencia de que cuando el cuerpo físico muere, nuestra conciencia, o sea, todo lo que yo estoy pensando, va a Ujú. continuar en activo, pero en mi alma. A ver, te Ajá. explico esto porque lo que ocurre muchas veces cuando fallecemos, que muchas personas que dicen pues que al morir no ocurre nada, o sea, nada quiero decir que no hay nada más allá, que Ujú. morimos y todo termina. Ajá. Cuando ellos fallecen y su alma continúa pensando tal y como pensaba en vida, no se dan cuenta de que están fallecidos. Entonces Claro. se quedan en este plano y son Ujú. más manipulables que Ujú. cuando una persona fallece con conciencia, con la Ujú. conciencia de, bueno, mi cuerpo físico se está muriendo, Ujú. eh, yo ahora va a morir mi cuerpo, pero Ujú. voy a continuar en forma de energía, ¿no? Con mi alma. Y mi alma va a continuar su proceso. Si yo muero con esa conciencia, cuando yo pase al otro lado, si hay un engaño a mi alrededor, va a ser más fácil que lo detecte. De hecho, en el libro tengo dos frases que, si te parece, las dejamos un poco en incógnito para que la gente lo busque en el libro, pero hay dos Vale. frases que Muy bien. son muy facilitas y muy contundentes, Ujú. que en caso de que yo trasciendo, muero y estoy en el otro plano, cuando yo me encuentre delante de mí, aunque sea un ángel de luz, porque como tú decías, las entidades que nos quieren engañar pueden adoptar cualquier forma, incluso la de un ser de luz, y a ti te va a Ujú. parecer un ángel, un ser muy luminoso, un familiar tuyo que te viene a recoger. Una figura religiosa, ¿no? Claro, Porque si tú lo que tú crees en decías, Dios, claro, que claro, tú o la crees en estima. Alá, en Buda, da igual, tú puedes verlo, ese ser en el que tú vas a confiar porque tú tienes fe en esa creencia o en ese familiar o en ese ángel que tú lo ves con una túnica blanca, con su halo arriba, con sus alitas, y te vas a ir con él y vas a ser engañado, como bien explico en el libro, Ujú. bueno, en la experiencia que tuvo aquella persona que me vino a ver. Entonces, Ujú. hay formas que en el libro ya, bueno, lo pueden ver, que hay un par de frases muy fáciles con las que se puede detectar bueno, ellos están obligados a responder y ahí vamos a ver si son o no son.
sí que podemos decir, por ejemplo, que una cosa que por lo que se detecta muy rápido es a través de los ojos. Ajá. Estos seres tienen los ojos como reptiles, así con la pupila en vertical, como reptiles, o tienen unos ojos muy negros, todo negro, no tienen la parte blanca que tenemos nosotros, o muy rojizos, como si fueran, pues como nos han pintado los demonios y demás, ¿no? Entonces, si nosotros les pedimos que nos enseñen los ojos 3 veces, ellos están obligados a enseñárnoslo, ¿vale? A mostrar su verdadera cara o se van. Pero que en el libro hay más técnicas de cómo pedirles que se muestren realmente y poder no caer en sus redes, no caer en sus trampas. Porque sí que existe esa trama, por decirlo de alguna manera, donde nos hacen reencarnar de forma muy rápida, sin darnos tiempo a pensar ni a reaccionar, y nos hacen reencarnar para que volvamos a la Tierra y ellos se puedan seguir alimentando de nuestra energía. Claro. Y esto es un engaño. Entiendo que te llevan a reencarnar también, no sé, entiendo yo, a vivir situaciones un poco intensas para poder tener la energía que a ellos les interesa. Es decir, probablemente no te lleven a reencarnar a vivir una vida muy plena, una vida muy satisfactoria, donde tú te desarrolles, sino que te llevará más bien y además te harán creer que es lo que te toca, que ahí está el engaño mayor, ¿no? Te dirán, no, es que tienes que ir ahí porque es que es lo que hay, ¿no? Y te llevan a vivir situaciones densas, dolorosas o complejas, porque esa es la energía de la que ellos se alimentan, ¿no? Entonces te engañan y además no te engañan para nada para tu beneficio, en absoluto, ¿no? Obviamente, por eso son seres sabios, obviamente, claro. A mí eso me llamó mucho la atención y es una de las cosas de las que más agradecido te estoy de haber leído y de haber aprendido, porque lo tenía más o menos presente, pero ya me quedó claro. O sea, ya lo tengo súper claro. En mí resuena, esto es lo que decimos ahora en quién resuena y quién no, en mí resuena. No sé si hay algún capítulo del que hayamos hablado o no, que a ti te apetezca contarnos o que tú digas, bueno, yo aquí... Bueno, mira, algo que a mí me impactó mucho cuando lo viví fue cuando vi a Jesús. Vale. No sabía si preguntarte por ello, pero me encanta que lo quieras contar. Porque fue, para mí además, yo era una persona para nada religiosa. En el libro lo explico que yo tenía como un pequeño conflicto con la palabra Dios, con la palabra Jesús, porque lo relacionaba todo con la religión y yo quería separar mi mundo espiritual de lo que era lo religioso, ¿no? Entonces, a lo largo de mi recorrido, a lo largo de años, varias personas diferentes, además es importante que son personas diferentes que no se conocían entre ellos ni sabían lo que habían dicho el uno o el otro, me dijeron pues que Jesús me acompañaba, que yo había compartido vida con Jesús, que bueno, que Jesús estaba muy presente en mi vida y a mí eso me sorprendía mucho, porque yo de hecho tuve ciertos problemas cuando yo empecé con el Reiki. Cuando me decían, tú tienes ángeles aquí al lado, yo no me lo quería creer porque relacionaba a los ángeles con la religión, en mi caso con el cristianismo, el catolicismo, que es lo que yo tenía más cercano, ¿no? Y en realidad no es así, porque los ángeles no son religiosos, ¿no? Entonces, que a mí me hablaran de Jesús me impactaba porque yo no creía en eso, no creía. Yo sí, cuando pensaba en Jesús y después de muchos años, yo sí que tuve la conciencia de que Jesús había encarnado, o sea, un alma más que Jesús, un alma muy evolucionada había encarnado en el cuerpo de Jesús y que fue un hombre con una gran conexión espiritual, no comprendido en su época, esto es lo que yo creía, no comprendido en su época, que hizo un trabajo y que tuvo una vida muy dura y muy, muy complicada, ¿no? Es lo que yo podía creer de Jesús, pero no lo que nos explicaban en
en la religión. Y entonces llegó un día que haciendo una meditación, yo me puse a meditar y escuché una voz muy clara, pero muy clara, que me dijo, ¿qué es, un hombre o una mujer? Y yo pensé, ¿qué? Y entonces, en ese instante, yo vi una cara delante de mí, pero, bueno, tan clara como puedo ver una persona que yo tuviera aquí delante. Y cuando yo lo vi, yo dije, es Jesús. En ese momento yo lo conocí, yo sabía quién era. Es como si te tengo a ti delante, Juan, y digo, es Juan. ¿Cómo que un hombre o una mujer? Es Juan. Lo conozco, no sé quién es. Y en ese momento yo tuve la certeza de que yo, en algún momento, en algún lugar, yo había conocido a esa persona que estaba viendo. Y, y era Jesús. Y ¿Habías para mí compartido eso algún fue... tiempo? Yo, según me dijeron, había compartido vida con él cuando estuvo encarnado en la tierra y que Jesús me acompaña o está muchas veces a mi lado, parte de la energía de Jesús, pues estas energías son inmensas, no están con una sola persona, ¿no? Pero que yo, cuando tuve la certeza, fue cuando lo vi. Yo he sido siempre muy, voy a decir, dudona o de tener dudas, quiero decir, pues para hacer esto necesito experimentar, necesito probar, no quiero engañar a nadie. Y en este capítulo de mi vida creo que fue una de las veces que no tuve ni una sola duda, fue certeza total y absoluta de que yo conocía la persona que yo vi delante de mí. Yo vi una cara y yo a esa persona la conocía. Y además, pues, Porque claro, porque no fue no sé algo... dibujar, porque no sé dibujar, pero hubiera estado muy bien poder dibujarlo. Sí, tendría que ser impactante. No, no fue algo, te decía, mental, de una cosa cognitiva, una cosa racional, fue una cosa que tú sentiste, ¿no? Sí, Como, por sí, ejemplo, lo que tú dices, yo veo a una persona que conozco y no me cabe ninguna duda de que, porque a lo mejor incluso solamente escuchándola o solamente va más allá del sentido físico, ¿no? Es una cosa interior. A mí sí. eso me parece súper bonito, no sabía si preguntarte por el tema, pero además me pareció muy bonito que lo compartieras, porque es una experiencia muy personal y muy de atesorar, ¿no? Y hasta eso lo has volcado en este libro. Yo ya te digo que para mí el libro tiene tu impronta desde la primera página hasta la última y a mí eso me encanta, o sea, notar que la persona ahí se abre en canal, que no tienes ningún miedo a contar esta experiencia, por ejemplo, que no tienes ninguna reticencia a la hora de dar todo lo que tú has vivido, todo lo que son tus experiencias, todo lo que son tus herramientas, y me alegro un montón de que hayas hecho ese curso de informática. ¿Te sirvió de Sí, algo la de informática? ¿Le has sacado verdad. partido Sí, sí. a la informática o eso lo has dejado un poco de lado? ¿Cómo va la No, cosa? no, 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 no. Soy muy negada Bueno, con era todo una lo que sea. excusa, Los aparatos electrónicos no van mucho conmigo. era una Me excusa. defiendo, sí, me defiendo. No, en aquel momento yo pensé que me podía servir porque quería darle un giro a mi profesión y demás, y ¿Viste? pensé, Lo me va a viste y se servir, lo ¿no? viste. Claro, pero no por donde yo No esperaba. te lo esperaba. Eso es lo bonito, María José, de estar abiertos, ¿verdad? Que la vida Pues nos sí, sorprenda y pues sí. que digas tú, bueno, me llevan por aquí, pues para algo será, ¿no? A veces tenemos esa resistencia de, ¿y yo Claro, qué pinto aquí? A veces, que no, yo creo que también hay que ser claro, y conscientes. no es sencillo, ¿eh? A mí me costó mucho. Yo, una persona muy racional toda mi vida, ver para creer. Mm, Entonces, imagínate, de pronto me llegaba toda esta información energética que yo no entendía, que a mí me parecía que me estaban hablando en otro idioma, ¿no? Y a mí lo que me ayudó, que además lo digo en el libro, fue experimentar y bajo mi propia experiencia, porque mi profesor me decía esto, me decía, tú no te creas esto porque yo te lo digo, experimentalo y cuando tú lo sientas, cuando tú, o sea, en tu propia piel, en tu propia energía, lo notes y lo sientas, entonces te lo creerás.
y para mí fue la fórmula, ¿eh? Fue la manera de que yo fuera entrando en este mundo y, bueno, y me atreviera a navegarlo, ¿no? A navegarlo y ayudar a muchas personas a navegarlo, que eso es algo que es muy de agradecer, porque es tu compromiso personal, tu compromiso espiritual también. Ahí está el capítulo de la noche oscura del alma, no hemos hablado de ello, pero ahí está para que se lo lean. Quiero decirte que hasta eso también lo has tenido que experimentar para estar aquí hoy, para estar en este momento disfrutando del regalo que además yo creo que tú todavía no eres del todo consciente de la maravilla que tú has parido, y eso ha sido a costa de trabajo y ha sido a costa de también pasar tus noches oscuras del alma y demás. Pues sí, pues es un regalo importantísimo el libro. Yo creo que te honra que seas tan humilde también, eso es muy bonito, pero yo creo que tienes que empezar a creértelo. Y hay una cosa, para ir terminando ya, que es muy curiosa, y es que yo creo que todas las personas que hemos leído el libro hemos dado por hecho que va a haber una segunda parte. Sí. Y tú, como que a priori, eso no lo calibrabas, ¿no? No, no, O sea, no. Mira, es que es curioso porque además cuando tú dices, por ejemplo, me lo han dicho muchos lectores, tengo muchos mensajes diciéndome, por ejemplo, cómo te has podido desnudar de esa manera, cómo te has podido exponer, ¿no? No he sido consciente. Te aseguro que yo creo que la información es real porque es mi vida, pero la forma de ir canalizándola no he sido consciente hasta que la gente lo ha empezado a leer y hasta que a lo mejor personas incluso de mi familia lo han leído y he pensado, ay madre mía, van a saber todo esto, ¿no? No he sido consciente hasta que vosotros me lo estáis diciendo. Y lo mismo ha ocurrido, tengo tantos mensajes diciéndome, lo he leído, me ha encantado, espero la segunda parte, ojalá y escribas la segunda parte. Y yo pensaba, ¿qué segunda parte? Si no hay segunda parte, pues decirte que ya estoy con ella, ya estoy con la segunda parte. Es que cuando lees el libro, las vibraciones de esto no se puede quedar aquí. Nos está saludando Carlos. Hola Carlos y hola Marta. Hola, María y hola Juan. encantados. De hecho, conocí a María José gracias a Carlos. Fíjate. A Carlos, sí, es verdad, fue el puente que nos puso en contacto. Nuevamente, Un besito, bendito puente, así que Carlos. un abrazote y un besote muy grande, Carlos y Marta. Y sí, de verdad que cuando lees el libro, las sensaciones de esto no se puede quedar aquí. Pero no sé por qué, de verdad, porque podría quedarse perfectamente ahí. Pero sí, porque tiene su final, ¿no? Pero lo habéis visto vosotros antes que yo. Sí, y quizás por lo que tú decías ahora, María José, también te está sirviendo para verte tú a ti desde fuera, ¿no? Como Claro. la autora, ¿no? Fíjate que eso es un trabajo, una práctica que yo recomiendo muchas veces en mis sesiones, porque nos cuesta vernos, nos cuesta mucho normalmente, ¿no? Y yo le digo a la gente, tú mírate desde fuera, intenta mirarte desde fuera, mira tu trayectoria, mira lo que has hecho en la vida, lo mejor y lo peor, tus aciertos, tus errores. Imagínate que tú no te conoces de nada. Imagínate que tú estás observando a una persona que se llama fulanito de tal o fulanita de cual, y observa eso y vas a ver cómo te puedes empezar a valorar, porque seguramente con otra persona externa, una persona ajena, tendrías muchas palabras de gratitud, de agradecimiento, de aplauso, de apoyo, ¿verdad? Y es muy importante, yo creo que quizás eso a ti, el que hayas escrito este libro, yo entiendo que es un premio para ti, un regalo para ti también por ese lado, de que tú te veas y digas, guay, pues qué guay, ¿no? Que yo he hecho todo eso, todo eso. Es decir, todas estas cosas las he vivido, ¿no? Pero sí que es verdad que es sorprendente, ¿no? Y de hecho que ahora que estoy escribiendo la segunda parte también, porque voy pensando, pues sí que me quedaban cosas por explicar y yo ya lo di por finalizado, ¿no? Y vosotros habéis sido, yo creo que habéis captado una esencia que incluso a mí se me escapó, porque yo escribí el libro y fue ya, cerradito, y era, no, vosotros empezasteis a decirme, y la segunda parte, y escribirás la segunda parte, ¿no? Y ahí es cuando ha empezado a nacer, pero habéis sido vosotros los que me lo habéis puesto un poquito por delante. Así que muchas gracias. Gracias a ti, por aquí se va despidiendo María Jesús, me tengo que ir, pero volveré a oír. Gracias, María Jesús, tú también eres una persona muy bonita, una experiencia muy bonita.
Me encantaría leer el libro. Sí, al final vamos a colgar esto aquí, lo vamos a colgar también en YouTube y pondremos las vías de contacto de María Jesús y pondremos el enlace para el libro, por supuesto. Yo lo súper recomiendo de corazón y yo siempre digo también como tú que no cuento nada, no tengo ningún interés en vender nada ni en contar nada que a mí no me haya servido, no me haya nutrido en algo. Así que si estoy hablando de este libro, lo estoy haciendo en los términos lo que estoy haciendo porque estoy plenamente convencido de que es un libro maravilloso y puede ayudar mucho, iluminar mucho, que es lo que hace falta. Te doy las gracias, María José. Muchas gracias. A ti, de corazón. No sé si quieres No, comentar algo. Bueno, como yo no te veo a ti, no sé si has enseñado el libro, pero Sí. yo lo tengo aquí. ¿Sí? ¿Lo has enseñado Sí. tú? Vale, es Sí, que no, pero yo no... Ah, vale, lo tengo aquí. Es súper Es que claro, yo no te veo a ti porque veo la pantalla en negro, pero bueno, por si alguien no lo ha visto, más que nada, pues la imagen, ¿no? Yo creo que la flor de loto es muy significativa, el título. De hecho, bueno, hay una chica que lo tiene y me dice, yo lo miro, me dice, además lo tengo así de pie en la mesilla de noche, dice, y el libro me da fuerzas. Dice, Sí. la portada, dice, yo lo miro y me da fuerza, ¿no? Entonces, bueno, este es el libro, estoy muy, muy orgullosa de él y, bueno, muy contenta. Y agradecerte a ti, Juan, por supuesto, que me hayas permitido estar aquí contigo, que podamos, bueno, haber hablado y explicar un poquito de este escrito, sobre todo porque me encantaría que llegue a muchas personas porque creo que puede ayudar, ¿no? Que no es solo un libro de lo leo y lo guardo en la estantería, sino que es un libro para revisar. Bueno, la gente lo marca con post-its de colores, lo subraya y es lo bonito, porque pienso, hay que volver a leerlo, hay que escribir nuestros decretos. Entonces, lo hice de esta manera, pues pensando en eso, ¿no? Que fuera un poco un libro guía, de referencia, como un pequeñito curso, ¿no? Metido ahí dentro del libro y de las experiencias que yo he vivido. Sí, es un libro herramienta, un libro navaja suiza que te decía, ¿no? Es un libro herramienta porque no es un libro que tú leas, te nutra, te aporte, como casi todos los libros, y ya está, sino que te lleva a trabajar y además te motiva eso, a trabajar yo diría incluso a enriquecer el libro con tu trabajo, aunque a ti a lo mejor no te llegue directamente, pero que esa energía, ¿no?, que tú has puesto en el libro, cuando la persona trabaja en ella y complementa de alguna manera, enriquece también esa energía, no sé, es mi sensación. Ser de Luz nos dice muchas gracias a ti por estar aquí, Ser de Luz. Y María José, pues de verdad que para mí ha sido un súper placer y por supuesto estamos esperando que llegue esa segunda parte, sin prisa pero sin pausa, tú sabes cómo va la cosa, pero no te quepa duda de que estamos en contacto, que volveremos a hablar prontito y que cuando esté esa segunda parte volveremos a estar aquí también para hablar de ella. Te mando un súper abrazo enorme, gracias también a tu compañero Juan Carlos por toda la ayuda, porque los dos somos muy novatos en esto. Sí, y nos ayuda en todo. Bueno, de hecho, él tiene una gran parte también en el libro, porque yo lo escribí, pero todo lo demás lo ha montado él. Así que sin él no hubiera salido tampoco. Totalmente, y además es protagonista de muchos capítulos también. Se tiene que leer el libro porque hay mucha chicha, de verdad que sí. Lo dicho, muchísimas gracias, María José, muchísimas gracias a todas las personitas que están aquí ahora o a todas las personitas que nos vayan a ver cuando sea su momento correcto y perfecto. Un abrazo muy grande y a ver si sabemos salir de aquí, María José. A ver si sabemos, sí, que somos novatos. Bueno, a ver, yo creo que sí, que sabremos salir. Besitos para todos. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao.